Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Parte de nuestro país. Nos acompaña el día de hoy un periodista y escritor que ha estudiado a profundidad la problemática, la historia, la cultura amazónica. Roger Rumril, es un placer darte la bienvenida al programa y poder hablar de la importancia que tiene, si es que la tiene, tú nos dirás, que se hayan reunido estos presidentes en esta ocasión en Belén do Pará. Bienvenido. Muchísimas gracias y mil gracias por esta invitación, por esta cordial invitación para hablar sobre un tema absolutamente prioritario para no solo del Perú, para el mundo, ¿no? Comencemos por un prejuicio extendido de que la Amazonía ha sido una zona deshabitada. Una de las cosas que usted ha subrayado es lo contrario, que han habido, incluso antes de la población de otras regiones del Perú, ancestros que han vivido, que se han adaptado a ese medio natural y que han sabido protegerlo. Nosotros no. Y yo sigo sosteniendo, gracias por la pregunta, sigo sosteniendo que los peruanos tenemos una visión colonial sobre la Amazonía, una visión colonial. Mariatti en 1934, en la segunda edición de los 7 ensayos, reafirma esa condición de colonialidad de la Amazonía. La ley 1220, promulgada por Leguía en 1912, es increíble, ¿no? Leerlo es increíble realmente. Es una visión surrealista sobre la Amazonía. Dice que la Amazonía es vacía, no hay indios, no hay nada. Por lo tanto, a la Amazonía hay que venderle al mejor postor, ¿no? Y es el momento en que con esa ley aparecen, ya es una ley post-cauchera, aparecen los grandes latifundios de la Amazonía. Y uno de esos latifundios es cuando Leguía otorga el título de propiedad de 5 millones de hectáreas, 5.700.000 hectáreas a Arana en el Putumayo. Yeah. Entonces, hay gente que sigue pensando que la Amazonía es una región con indios con taparrabos y solamente para la extracción. Ahora, no hay una visión, es cierto, claro, es cierto. No hay una visión de futuro. Yo he señalado en varios ensayos míos que la Amazonía en el siglo XXI, en 1910, en un libro publicado por Naciones Unidas, digo que la Amazonía es el espacio estratégico, geoeconómico, geopolítico e hidropolítico del Perú en el siglo XXI. Y lo es ahora más que nunca. Más que nunca. Es cierto que hay comunidades. Hay comunidades, 5.000 comunidades indígenas identificadas. Pero ¿cuántos millones de peruanos habitan el territorio amazónico que forma parte del Perú? En total la población de la cuenca amazónica, estamos hablando de una cuenca que casi tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿ya? La población de la cuenca es de 40 millones, ¿ya? Y la población indígena es 3 millones, con 480 familias etnolingüísticas y 80 lenguas. En el caso del Perú, como he señalado permanentemente y lo reitero, el Perú es una nación multilingüe, multicultural y multiétnica. Pero el Perú, el Estado que tenemos es monocultural. No reconoce esa multiculturalidad, ¿no? Entonces, esa es la fractura que hay en el Perú. El racismo que hay se debe en parte a eso, ¿no? Entonces, en la Amazonía, la población indígena peruana, o sea, nosotros somos 10 millones de pobladores indígenas. El 43% de la población peruana es indígena. Y de ese total, 8 millones de quechuas, 800.000 aymaras y 450.000 indígenas amazónicos. Hay 55 pueblos indígenas, quechuas, aymaras, uros y ajarus, y 4 son andinos y 51 son amazónicos. Es una verdadera torre de Babel la Amazonía en materia indígena, ¿no? Ahora, hay un tema
que se ha ido agravando en los últimos tiempos, desde que nos hemos visto, y que tiene que ver con el narcotráfico, que como sabemos se hace sobre todo de cocaína basada en una planta que crece en las cejas de selva. Y este comercio se hace ahora a través de nuestras fronteras en selva, con el Brasil, con Colombia y con Bolivia. 3 fronteras por donde salen. ¿Cómo está impactando esto sobre la tierra, por una parte, y las comunidades nativas, por otra? Mira, ha habido un proceso de... El mapa del narcotráfico ha ido variando en los últimos 30 años. Empezó, como ustedes saben, como el público sabe, en el Alto Huallaga, ¿no? Por los años 70. De ahí, por razones de seguridad y otras razones, el narcotráfico se trasladó al valle del río Apurímac y Tambo, el Brain. Eso hasta hace 5 años. Luego, el mapa de la droga se ha trasladado a Ucayali. Hoy en día, Pucallpa es la capital del narcotráfico, ¿no? Y toda la cuenca alta, los afluentes del Ucayali, están ocupadas por el narcotráfico. Entonces, eso explica tráfico de tierras, tráfico de personas, violencia. 20 líderes indígenas han sido asesinados en la última década por el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, y otro espacio de violencia del narcotráfico es en la Triple Frontera. Leticia, Caballo Cocha, etc. Y ahí el control lo tiene básicamente Brasil, Colombia y en el Perú también, ¿no? Entonces, eso es un problema gravísimo en términos de seguridad nacional, de violencia, genera más pobreza. Si ustedes se van a la Santa Rosa, a Leticia, es increíble. Todas las economías son ilegales. Trata de personas, comercio, agua, madera, todo es ilegal. Antes de iniciar la entrevista, Roger nos comentaba situaciones como, por ejemplo, en qué se invierte el dinero que se recibe del canon en algunas regiones. Y decía usted, no puede ser posible que se reciba este dinero para comprar, por ejemplo, sierras para cortar los árboles. Es una contradicción, es decir, la riqueza alimenta estas industrias, estas economías ilegales, cuando usted nos acaba de decir que ahí está el futuro con un nuevo plan para el siglo XXI. ¿Qué hay que hacer? Mira, si invertiríamos, gracias por la pregunta, si invertiríamos bien los fondos del canon petrolero, canon gasífero, en toda la Amazonía, realmente hubiera cambiado la situación económica de las regiones en este momento, ¿no? Mira, doy una cifra solamente. La Amazonía Loreto ha recibido en los últimos 10 años 11.000 millones en canon petrolero. Hay periodos en que el precio del canon del petróleo es alto, ¿no? Hoy en día no es muy alto, pero solamente una empresa está trabajando en Requena. Y entonces el canon en este momento es un canon más o menos bajo. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Mira, yo apelando a un investigador que se llama Roger Grandes, el mayor y más destacado especialista en ese tema, un economista amazónico, diría que lo menos el 50% se ha ido en corrupción. 50%, la mitad. Así es. Ha desaparecido, y cuando hablo de corrupción hablo también de obras mal hechas que después de algunos años están fuera de servicio, ¿no? Y la mayor parte de ese dinero se invierte en lo que llamamos el obrismo, obras, ¿no? Carreteras, coliseos, en fin, obras físicas. Porque ahí está la coimisión y ahí está la reelección. Fernando hablaba... Y eso tiene que ver además con la mentalidad. Los votantes, los ciudadanos, que si no ven obras, si no ven cemento, monumentos, dice, ese no está invirtiendo. ¿Sabes? La inversión en obras es más o menos el 90%. Y en lo que es el desarrollo de un país, educación, ciencia y tecnología,
es 3% menos. Impresionante. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Y Fernando, hablabas del narcotráfico. Yo quería dejarle la pregunta planteada a nuestro invitado sobre la tala, sobre la deforestación. Hay quienes dicen que estamos en un punto de no retorno y que estamos perdiendo la selva y el bosque amazónico y que esto va a terminar siendo una gran pampa. La pregunta la dejo ahí, Una sabana, es correcto. Dejo ahí esta inquietud, 9:47, y regresamos para abordar este tema. Estamos conversando con uno de los decanos del periodismo y la escritura sobre la Amazonía peruana, Roger Rumril, fuente para una de las novelas de Mario Vargas Llosa, que debía contestar una pregunta que le dejó planteada Mávila Huerta, que también ha recorrido, me parece, bastante del río Amazonas y de la zona selvática. Algo, para un no tanto como que Roger. Recordamos todavía, pero que la pregunta tenía que ver con la tala. Exacto. Y con este punto de no retorno del que se habla. ¿Cuán grave es la situación, Roger? Bueno, poco antes del evento de la cumbre amazónica, ¿no? La Asamblea Mundial por la Amazonía, AMA, la Red Eclesial Amazónica, REPAN, y el Foro Social Panamazónico, FOSPA, publicaron un informe muy riguroso, bastante objetivo, ¿no? Señalando las cifras, los riesgos y los daños que sufre en este momento la Amazonía. Y ahí llegan a una conclusión. La conclusión es que estamos en un punto de no retorno en la Amazonía y con el riesgo de un colapso biológico. Y en ese documento hablan de que en este momento la Amazonía ha perdido en bosques, en toda la cuenca amazónica, un promedio de 876,000 kilómetros cuadrados de bosque, y están en estado de deterioro, en mal estado. ¿Eso porcentualmente cuánto es? ¿Porcentualmente cuánto es de toda la extensión de...? La suma del bosque deforestado y deteriorado, sí, 26% del espacio amazónico. Eso es un montón. Es una cifra realmente dantesca, ¿no? Durante la pausa nos decías, la fábrica de agua dulce más grande del planeta está en peligro. Y ese es un aspecto que a veces no se toma en cuenta. El agua, en unos años, va a ser un bien absolutamente preciado y codiciado. Los servicios más importantes, o sea, la Amazonía tiene sus bienes, dan servicios a la humanidad, al planeta, ¿no? A las poblaciones. Uno de los servicios más importantes, entre otros, es el agua dulce. Un árbol que crece en la Amazonía, de unos 20 o 30 metros, que tiene unos 20 o 30 años, transpira un promedio de 1,000 litros de agua al día. Si ustedes suman los 700 billones de árboles que hay en la cuenca amazónica, quiere decir que cada día del bosque amazónico emergen, saltan a la atmósfera un promedio de 20,000 millones de toneladas métricas de agua dulce en forma de nubes. Esas nubes son arrastradas, empujadas por los vientos alisios del Atlántico hacia las cordilleras, y al chocar con las cordilleras se convierten en lluvias y forman los lagos y los ríos, los bofedales, los puquiales, etc. Si no hubiera el bosque amazónico, no hubiera habido civilizaciones precolombinas, ni el imperio incaico, no hubiera nada. Esa agua del Amazonas es un agua que ha dado vida a las culturas andinas y costeñas también. Por lo tanto, yo estoy planteando una alianza estratégica entre los pueblos andinos amazónicos para salvar el bosque amazónico. Ese es el servicio más extraordinario, pero no solo para el Perú, sino para el resto de América Latina. Y el otro es una tierra negra que se ha descubierto en los últimos años. Los pueblos indígenas, las civilizaciones precolombinas, básicamente tupí-guaraníes, lograron crear una tierra la más fértil del mundo según los científicos. Es una tierra antropogénica porque es hecha por el hombre. Son cenizas, restos de arcilla, oxígeno, en fin.
tiene 1000 años de fertilidad, de duración, y absorbe el dióxido de carbono. Con la deforestación se está perdiendo ese bosque, esas tierras. Pero eso en Brasil pasa, se llama... en Brasil, ¿no? Porque los tupi-guaraníes... En Brasil se llama Terra Preta do Indio, tierra negra del indio, y en el Perú se llama Llanalpa. No, la tierra existe también en el Perú, y hay investigaciones que se han hecho en Lamas, en el centro Sachamama, una investigadora... Lamas, al norte de Tarapoto. Sí, ahí hay en la selva amazónica se ha descubierto esa tierra, ¿no? Esa tierra fértil. Entonces estamos con la deforestación, la contaminación de los ríos, el narcotráfico, en fin, todas las plagas apocalípticas que amenazan la Amazonía. Estamos perdiendo la fábrica de agua dulce más grande del mundo y luego esta tierra fértil. Entonces es una situación de emergencia que vive el Perú, la cuenca amazónica y la humanidad, ¿no? Roger Rumbril, muchas gracias por esta advertencia, ¿no? Mávila, tú lo conoces bien, has trabajado con él en la selva, de manera que su advertencia del riesgo de estar perdiendo, nos ha dicho, la fábrica de agua dulce más importante del mundo, es una responsabilidad que nos incumbe a todos. A todos, a todo el planeta, a todos los hombres. Y hay que crear una conciencia, ¿no? ¿Cómo salvar este planeta? Los acuerdos que se toman en las COP son muchas veces letra muerta, porque no son obligatorios y no son vinculantes. Y los acuerdos que se van a tomar en la cumbre que se están tomando igualmente pueden no ser vinculantes, ¿no? Y son bastante laxos esos acuerdos. Lo que hay que hacer, mi punto de vista, es que si no cambiamos el modelo económico, extractivo, mercantil y primario exportador, no habrá Amazonía en 20 años. El modelo. Doy un solo ejemplo. Brasil es el mayor productor de carne de vacuno del mundo. 200 millones de toneladas métricas va a producir este año. Para producir 200 millones necesita deforestar 200 millones de hectáreas, porque cada vaca necesita una hectárea. Ese modelo de monocultivos de soya, de producción de vacunos y otras actividades extractivas, están destruyendo la Amazonía. Tenemos que cambiar ese modelo primario exportador extractivo mercantil por una bioeconomía, una economía sostenible basada en la utilización sostenible de esa enorme riqueza genética que tiene la cuenca amazónica. Muchísimas gracias, Roger, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hoy día es el Día Mundial de los Pueblos Indígenas y los pueblos indígenas protegen el 80% de ese espacio estratégico. Así que un saludo a los pueblos indígenas. Claro que sí. Un saludo para nuestros hermanos compatriotas de la selva amazónica, que ya nos dijiste, ocupa no solamente un extenso territorio, sino que además está más que poblado, contra lo que muchos creen. Muchas gracias nuevamente. Fernando, terminamos. Muy buenos días, Roger Rumbril. Muchas gracias por tu presencia aquí en RPP y ojalá que tu voz, que la vienes pronunciando desde los años 50, sea escuchada por autoridades y por ciudadanos.